¿Qué pasó realmente durante los 3 días en los que Jesús estuvo en la tumba? ¿Bajó al infierno para confrontar a los ángeles caídos o simplemente liberó a los justos que esperaban en el Seol? La historia de esos 3 días es mucho más profunda de lo que creemos y hoy vamos a explorarla. Quédate con nosotros y profundiza en tu conocimiento de la historia sagrada. Todo lo que te acerque más a Dios es una prueba de que Él quiere acercarse a ti. A lo largo de la Biblia hay un patrón poderoso que se repite. El tercer día es un día de resurrección y restauración. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, este número simboliza un renacimiento tras la adversidad. Jesús sabía que su destino lo llevaría a la cruz, y nada, ni siquiera las tentaciones de Satanás, lo hizo desviarse. Cada paso que dio estaba dirigido hacia ese sacrificio final. A diferencia de nosotros, que a menudo nos distraemos y nos alejamos de nuestros objetivos, Jesús nunca vaciló. Mientras nosotros caemos sin darnos cuenta, Él caminaba directo hacia el propósito que cambiaría la historia para siempre. El caso de Judas es una muestra de cómo las fuerzas del mal pueden desviar a una persona. Judas, que había caminado al lado de Jesús, permitió que la codicia y la oscuridad lo corrompieran, entregando a su maestro a los guardias. Los líderes religiosos, temerosos de perder su poder, permitieron que la multitud eligiera a Barrabás, un criminal, en lugar de Jesús. Incluso Pilato, al encontrar a Jesús inocente, se lavó las manos de su responsabilidad y lo condenó a la cruz. Mientras esto sucedía, Satanás estaba convencido de que había ganado. Observaba cada detalle, creyendo que controlaba la situación. Pensaba que al manipular la ira de la multitud contra este hombre inocente, estaba ejecutando su venganza final contra el Creador. Satanás y sus demonios superiores miraban desde las sombras, seguros de que el asesinato del Hijo de Dios sería su victoria definitiva. Personas que nunca conocieron a Jesús, junto con aquellos que fueron testigos de sus milagros, clamaban por su muerte. Influenciados por las fuerzas del mal, sus corazones se llenaron de odio y furia. Pero mientras Satanás celebraba lo que creía era el fin, Jesús y Dios sabían exactamente lo que estaba por suceder. Jesús soportó cada golpe, cada clavo, cada insulto. Con humildad y amor, incluso en el dolor más extremo, rogó a su Padre que perdonara a los mismos que lo crucificaban. Tenía el poder de liberarse en cualquier momento. Millones de ángeles estaban listos para acudir a su llamado, pero Jesús eligió permanecer en la cruz. Cargó sobre su cuerpo roto el peso de todos los pecados de la humanidad, pasados, presentes y futuros. Lo hizo por amor a ti, a mí y a cada persona en este mundo. En este momento, Jesús comprende tus luchas, tus caídas, porque Él mismo vivió como un ser humano. Conoce de primera mano lo difícil que puede ser el camino, pero también sabe que no es imposible. La promesa de Dios en Isaías 40:31 es clara. Los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. En ese oscuro día en el Gólgota, Satanás pensó que había vencido. Creía que estaba asesinando al Hijo de Dios y que eso marcaría el final de todo. Estaba seguro de que el sacrificio de Jesús no cambiaría nada del pasado, que el primer pecado de Adán y Eva seguiría intacto. Pero Satanás estaba completamente equivocado. Lo que no sabía era que, en ese mismo momento, se estaba llevando a cabo el plan más poderoso y definitivo que Dios había preparado desde el principio. El sacrificio de Jesús no solo cambió su destino, sino el destino de toda la humanidad. En el mismo momento en que el mundo creyó que todo había terminado, algo sobrenatural estaba ocurriendo. Y ahora nos adentraremos en lo que sucedió durante esos días que cambiarían el curso de la historia para siempre. Cuando Jesús soportaba el peso del pecado del mundo, un fenómeno asombroso tuvo lugar. Una gran oscuridad cubrió la tierra.
La atmósfera estaba cargada de algo ominoso, y aquellos que observaban sabían, en lo más profundo de su ser, que lo que estaban presenciando no era la muerte de un hombre común, era la culminación de un plan divino. Jesús, al tomar su último aliento, entregó su alma a Dios, y en ese preciso momento, algo extraordinario sucedió. La cortina del templo, que separaba el lugar santísimo del resto del mundo, se rasgó de arriba abajo. Este velo había sido un símbolo de la separación entre Dios y el hombre, un recordatorio de que solo el sumo sacerdote podía acercarse a la presencia divina una vez al año. Pero con la muerte de Jesús, esa barrera fue destruida. El camino hacia Dios quedó abierto para todos, sin excepción, a través del sacrificio del Hijo de Dios. Mateo 27:51 nos revela la magnitud de ese momento. La tierra tembló y las rocas se partieron. Este no fue un simple terremoto, fue una manifestación física del poder espiritual que acababa de desatarse. Las tumbas de muchos se abrieron y los muertos resucitaron, caminando por la ciudad, atestiguando el impacto cósmico de lo que acababa de ocurrir. Pero la historia no termina aquí. Aquellos que se habían opuesto a Jesús querían asegurarse de que este movimiento no continuara. Los principales sacerdotes y fariseos, temerosos de que los seguidores de Jesús pudieran hacer circular rumores sobre su resurrección, acudieron a Pilato. Mateo 27:62-64 nos relata cómo pidieron que el sepulcro fuera asegurado para evitar que sus discípulos robaran el cuerpo y afirmaran que había resucitado. Lo que no sabían es que aunque el cuerpo físico de Jesús estaba en la tumba, su espíritu ya no estaba en este mundo. Aquí es donde las cosas se vuelven verdaderamente sobrenaturales. Aunque su cuerpo permanecía en el sepulcro, el espíritu de Jesús no. Los teólogos han debatido durante siglos sobre lo que sucedió durante esos 3 días. Una interpretación común es que Jesús descendió al Hades, el reino de los muertos, donde proclamó su victoria a los espíritus encarcelados, incluyendo a los ángeles caídos. 1 Pedro 3:18-20 nos da una pista crucial. Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, que en otro tiempo desobedecieron. Este pasaje sugiere que Jesús, después de su muerte, emprendió una misión en el mundo espiritual, predicando a aquellos que habían sido encarcelados desde los tiempos de Noé. Pero, ¿quiénes eran estos espíritus? Algunos estudiosos creen que se trata de las almas de los creyentes del Antiguo Testamento, aquellos que esperaban la redención final que Jesús les traería. Para ellos, la proclamación de Jesús era una buena noticia, una confirmación de su liberación y su entrada al cielo. Otros interpretan que estos espíritus eran los condenados, aquellos que rechazaron a Dios en los días de Noé. Para ellos, el mensaje de Jesús era la declaración de su victoria y la confirmación de su condenación. Y algunos teólogos han sugerido que, tal vez, Jesús estaba ofreciendo una última oportunidad de arrepentimiento, incluso después de la muerte. Sea cual sea la interpretación, lo que está claro es que el sacrificio de Jesús no solo impactó el mundo físico, sino que transformó los reinos espirituales. Y mientras el cuerpo de Jesús yacía en la tumba, en el mundo espiritual, la victoria ya se había desatado. La resurrección no era solo un evento futuro. La redención ya estaba en marcha. Hay quienes sugieren que la proclamación mencionada por Pedro en su primera carta, capítulo 3, no fue hecha por el Jesús resucitado. Sí, es Jesús quien predica, pero lo hace a través del Espíritu Santo, y no necesariamente entre su muerte y su resurrección. En cambio, este momento de proclamación puede haberse dado mucho antes, en los días de Noé. Según esta interpretación, Pedro está diciendo que, durante la construcción del arca, Noé no solo construía, sino que también predicaba. Él fue un portavoz del juicio venidero de Dios, un predicador de justicia, como Pedro mismo menciona en su segunda carta. Noé, lleno del poder del Espíritu Santo,
quien es el Espíritu de Cristo según 1 Pedro 1:11, dio una advertencia a su generación. Sin embargo, a pesar de la paciencia de Dios, la gente de esa época rechazó el mensaje y persistió en su desobediencia. Como consecuencia, sus almas, al morir, fueron enviadas al infierno, donde están encarceladas hasta el día de hoy. Pero esa no es la única interpretación. Otros creen que el Espíritu de Jesús, tras su muerte, fue directamente al cielo, a estar con el Padre. Esto coincide con las palabras que Jesús le dijo al ladrón en la cruz. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Si este es el caso, entonces Jesús fue al paraíso inmediatamente después de su muerte. Pero esto abre un debate. ¿Qué ocurrió realmente en esos 3 días? Aquí es donde tú, espectador, entras en la conversación. Me encantaría leer tus opiniones en los comentarios. ¿Dónde crees que fue Jesús después de su muerte? ¿Al infierno? Para proclamar su victoria sobre los espíritus encarcelados, o al paraíso con el Padre. No olvides compartir tu perspectiva de manera respetuosa, recordando que estamos explorando un tema profundo y complejo. Estoy deseando leer lo que piensas, independientemente de cuál sea la verdad. Para los discípulos, esos días fueron una agonía. Su líder, su maestro, había sido brutalmente asesinado, y ellos se encontraban sumidos en el miedo y la desesperación. Algunos, como Pedro, incluso negaron conocer a Jesús, destrozados por la culpa y el dolor de ver cómo su mundo se desmoronaba. Se escondieron, inseguros de lo que les depararía el futuro. Sin embargo, las palabras del profeta Oseas brindan una luz de esperanza en medio de esa oscuridad. Venid y volvamos a Jehová, porque Él nos arrebató y nos curará, hirió y nos vendará, nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará, y viviremos delante de Él. Oseas 6:1-2. Esta profecía no solo habla del pueblo de Israel, sino que también apunta directamente a la resurrección de Jesús al tercer día. Y así fue. Jesús, fiel a su palabra, resucitó al tercer día. El domingo por la mañana, muy temprano, María Magdalena y otras mujeres fueron al sepulcro para embalsamar su cuerpo. Pero, cuando llegaron, descubrieron que la enorme piedra que sellaba la tumba había sido removida. Al entrar, vieron que el cuerpo de Jesús no estaba allí, pero sí encontraron algo aún más impactante. 2 hombres con ropas resplandecientes les anunciaron que Jesús había resucitado. Estos ángeles no solo les dieron la noticia, sino que también les recordaron que esto era exactamente lo que Jesús les había predicho antes de su muerte. Imagínate por un momento la mezcla de emociones que esas mujeres sintieron: asombro, confusión, miedo, pero también un destello de esperanza. Lo increíble estaba sucediendo frente a sus propios ojos. La tumba estaba vacía. Y aquí surge una pregunta fascinante. ¿Habrán pasado estos ángeles tiempo con Jesús en la tumba antes de apartar la piedra? ¿Habrá habido una conversación celestial? ¿Un momento solemne entre el Hijo de Dios y estos seres celestiales antes de que Él regresara a la vida terrenal por otros 40 días? La Biblia nos da algunas pistas interesantes sobre lo que ocurrió entre la muerte y la resurrección de Jesús. El Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 17, relata el encuentro de Jesús con María Magdalena después de su resurrección. Cuando ella lo vio y quiso abrazarlo, Jesús le dijo: «No me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios». Esto plantea una pregunta intrigante. ¿Por qué Jesús no permitió que María lo tocara? ¿Qué significa que aún no había subido al Padre? Después de explorar las diversas teorías sobre los 3 días que Jesús pasó entre su muerte y su resurrección, nos enfrentamos a una de las preguntas más intrigantes. ¿Por qué Jesús descendió al infierno? Para responder a esto, nos adentramos en algunos textos apócrifos que ofrecen una visión más detallada de lo que pudo haber ocurrido. Aunque las Escrituras no nos dan una explicación detallada sobre por qué Jesús descendió al Hades o al infierno,
Algunos textos apócrifos, escritos en los siglos posteriores a Cristo, intentan arrojar luz sobre este misterio. Estos relatos ofrecen una perspectiva diferente sobre el papel de Jesús en el reino de las tinieblas y el propósito de su descenso. Después de su resurrección, Jesús se apareció a sus discípulos. En Lucas 24, 36 a 49, encontramos un poderoso relato de este encuentro. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: «Paz a vosotros». Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían un espíritu. Pero él les dijo: «¿Por qué estáis turbados? ¿Y por qué suben tales pensamientos a vuestros corazones? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo». Jesús no solo se les apareció, sino que también les dio pruebas físicas de su resurrección, mostrándoles sus heridas y comiendo con ellos. Les explicó que todo lo que había sucedido era parte del plan de Dios, y que ahora el poder del Espíritu Santo sería derramado sobre ellos. Jesús les recordó que todo lo escrito en la ley de Moisés, los profetas y los salmos acerca de él, debía cumplirse. Durante los 40 días siguientes, Jesús pasó tiempo con sus discípulos, preparándolos para la tarea que tenían por delante. Él les enseñó acerca del reino de Dios y el poder del Espíritu Santo, que sería derramado sobre ellos para continuar su obra. En Juan 17, 25, 26, Jesús oró al Padre por ellos, diciendo: «Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste, y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos, y yo en ellos». Pero la gran pregunta permanece: ¿por qué Jesús descendió al Hades? ¿Qué fue a hacer allí? ¿Era parte del plan de Dios? Es aquí donde las fuentes apócrifas como el Evangelio de Nicodemo nos brindan una perspectiva interesante. Este relato menciona a dos testigos, Carino y Leucio, dos israelitas que murieron y fueron al infierno. Según la historia, estos dos hombres fueron resucitados por Cristo, quien los liberó del infierno. Ellos regresaron a la vida y fueron llevados ante los sacerdotes para testificar sobre lo que habían visto. Pero antes de relatar su experiencia, oraron a Dios y pidieron permiso para compartir lo ocurrido. Posteriormente, solicitaron pergaminos para escribir los eventos que presenciaron. Según este relato, Adán, los profetas y los santos del Antiguo Testamento estaban en el infierno esperando la redención. De repente, una luz resplandeciente, más brillante que el sol, iluminó incluso los rincones más oscuros del lugar. Al ver esta luz, Adán ordenó a su hijo Set que informara al arcángel Miguel lo que estaba sucediendo. Set entonces relata una profecía que había recibido del arcángel Miguel. «Dios me ha enviado a decirte: sé que pides el aceite de la misericordia para ungir a tu padre Adán y acabar con su sufrimiento. Sin embargo, no es posible obtener ese aceite hasta que hayan pasado 5000 años. El Hijo de Dios, lleno de amor, vendrá a la tierra y resucitará el cuerpo de Adán, y al mismo tiempo resucitará a los muertos. Él será bautizado en el río Jordán, y ungirá a todos los que creen en él con el aceite de su misericordia. Este aceite, la gracia, será para aquellos que sean bautizados en agua y en el Espíritu Santo, dándoles vida eterna». El relato concluye con la redención de Adán y su entrada al paraíso junto al árbol de la misericordia. Este es un poderoso símbolo de cómo Jesús no solo vino a redimir a los vivos, sino también a aquellos que habían muerto antes de su llegada, cumpliendo la promesa de salvación que se había proclamado desde el principio de los tiempos. Después de adentrarnos en el fascinante relato del Evangelio de Nicodemo sobre el descenso de Jesús al Hades, continuemos con lo que sucedió en ese reino oscuro, donde la victoria de Cristo no solo trajo redención a los justos, sino que también derrotó al enemigo del alma, Satanás. Según este evangelio apócrifo, Jesús descendió al infierno con un propósito claro: liberar a las almas que creyeron en Dios y fueron fieles a su mensaje, incluidos los profetas y aquellos que merecían recibir el aceite de su gracia, tal como lo profetizó el arcángel Miguel desde los comienzos del tiempo.
Este acto culminó con la derrota aplastante de Satanás. Al principio, Satanás no comprende de dónde proviene la luz brillante que ilumina su reino oscuro, pero pronto se da cuenta de que su dominio está en peligro. Lleno de pánico, intenta cerrar las compuertas del infierno, ordenando a sus demonios que refuercen las puertas de bronce y los cerrojos de hierro, diciendo: «Si este hombre entra, estamos perdidos». Pero entonces, una voz de estruendo le ordena: «Abrid vuestras puertas, vosotros príncipes, abrid vuestras puertas eternas, porque el Rey de la Gloria quiere entrar». Los santos que aguardaban en las sombras, profetas y justos, exclamaron: «Devoradora furia, abre al Rey de la Gloria, el Hijo de David», profetizado por Moisés e Isaías. Satanás, lleno de furia y confusión, pregunta: «¿Quién es este Rey de la Gloria?». A lo que los ángeles de Dios responden al unísono: «El Señor, fuerte y poderoso, vencedor en batalla». Y, en ese momento, las grandes puertas de bronce se rompen en 1000 pedazos, y aquellos que habían estado encadenados por la muerte se levantan liberados. El Evangelio de Nicodemo destaca cómo la presencia de Jesús en el infierno desató el caos entre las fuerzas del mal. Jesús, en su forma humana, iluminó todas las cuevas del infierno con una luz que nunca antes había sido vista. Las legiones de demonios clamaron, llenos de terror e impotencia, diciendo: «¿Quién eres tú, tan pequeño y tan grande, tan humilde y tan elevado, soldado y general, combatiente admirable bajo la forma de un esclavo, Rey de la Gloria, muerto en una cruz pero ahora vivo, ya que has descendido hasta nosotros desde tu sepulcro?» Llenos de rabia, pero sabiendo que habían sido derrotados, exclamaron: «Nos has vencido. ¿Quién eres tú?». Y fue en ese momento que Jesús condenó a Satanás, diciéndole: «El príncipe Satanás quedará bajo la potestad de la furia por los siglos de los siglos, en lugar de Adán y de sus hijos que son justos ante mí». Luego, Jesús se volvió hacia los santos y justos que habían sido condenados a las sombras debido al pecado original, aquellos que aguardaban en el Hades. Llenos de gozo, clamaron y adoraron al Hijo de Dios, quien les dijo que, aunque habían sido condenados por el pecado, ahora serían testigos de la condena del pecado y de la muerte misma, que serían vencidos por su sacrificio en la cruz. Tomando la mano de Adán, Jesús le dijo: «Pasa, tú y todos tus hijos, mis justos». En ese momento, Adán y todos los santos empezaron a alabar y glorificar a Jesús, mientras le rogaban que dejara un signo de su victoria sobre la muerte. «Coloca en el infierno el signo de la victoria de tu cruz, para que la muerte no tenga más dominio sobre nosotros», le suplicaron. Y entonces Jesús hizo la señal de la cruz sobre Adán, liberándolo a él y a todos los justos. Juntos, ascendieron desde las profundidades del infierno, siguiendo a Cristo hacia el paraíso. Al llegar al paraíso, se encontraron con dos figuras humanas que habían sido reservadas allí por Dios: Enoc y Elías. Según la profecía, estos dos hombres habían sido apartados para un propósito especial en el final de los tiempos. Fueron enviados al paraíso por orden del Señor, donde aguardaban la venida del Anticristo. Según este relato, Enoc y Elías serían enviados a combatir al Anticristo en Jerusalén, donde, durante 3 días y medio, lo enfrentarían antes de ser asesinados. Sin embargo, al tercer día, ellos resucitarían y serían llevados nuevamente al cielo en una nube, vivos. Y así, después de esta impresionante escena en la que Jesús desciende a las profundidades del Hades, liberando a los justos y condenando a Satanás, llegamos al momento culminante en el que Jesús no solo rescata a las almas, sino que también deja el sello de su victoria en el mismo infierno. El Evangelio de Nicodemo nos ofrece una poderosa imagen de la redención que Cristo trajo al infierno. Satanás, aunque intentó resistir, no pudo detener la entrada del Rey de la Gloria. La luz de Jesús brilló con tal intensidad que las oscuridades del Hades fueron disipadas, y los lazos de muerte que aprisionaban a las almas justas fueron rotos para siempre. Enoc, el hombre que caminó con Dios y fue arrebatado, y Elías, el profeta llevado por un carro de fuego, estaban en el paraíso aguardando el tiempo señalado por Dios.
Este relato nos recuerda que el plan de Dios se extiende más allá de la redención en el presente. También anticipa un futuro donde las fuerzas del mal serán derrotadas una vez más. La victoria de Jesús en el Hades es solo el principio de un desenlace mayor, en el que la justicia y la verdad prevalecerán por toda la eternidad. El descenso de Jesús al infierno no fue solo una liberación de las almas justas, sino un acto de completa victoria sobre las tinieblas y la muerte. Este relato del Evangelio de Nicodemo nos revela un aspecto profundo de la misión redentora de Cristo, un mensaje de esperanza para todos los que creen en Él, sabiendo que, al final, la luz siempre prevalece sobre la oscuridad. Esperamos que este relato te haya gustado como a nosotros y que te haya conmovido de corazón, ayudándote a ver las gracias de Dios y el amor que Jesucristo siente por ti. Apóyanos con tu suscripción y like para que más personas reciban los conocimientos sagrados. Que Dios te bendiga.